Vamos a seguir entonces con lo que es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, pues como ustedes saben, es que se da un embolismo de un coágulo hacia el pulmón y tapa lo que es la circulación pulmonar en una arteria pulmonar, que si bien usualmente es un coágulo en casi el 90% de los casos, también puede haber embolismos de grasa, embolismos de aire y embolismos de líquido amniótico. En cuanto a la lisias del dolor del tromboembolismo pulmonar, la antigüedad puede ser de minutos a horas, la localización va a ser variable porque depende de en qué sitio esté ubicado el trombo, la intensidad también va a ser variable, hay incluso pacientes que no van a tener dolor torácico y otros que sí. En las ocasiones en las que el tromboembolismo pulmonar hace dolor torácico, el dolor torácico es de características pleuríticas. ¿Qué quiere decir que un dolor torácico sea de características pleuríticas? Quiere decir que es un dolor torácico que se incrementa con los movimientos respiratorios y que se alivia con la dorsiflexión, que es lo que tenemos aquí en lo de acentuación. Entonces es un paciente que no puede respirar bien, le cuesta respirar y si ustedes le dicen tome una bocanada de aire profunda, el paciente le va a doler muchísimo. Y ustedes van a encontrar que la posición antálgica del paciente es la dorsiflexión, todo el tiempo está así como agachado. A esa posición de dorsiflexión antálgica se le conoce como la posición de la plegaria maometana. Esto sería lo que sería como el alicia después del tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, hay que recordar una cosa, y es que el tromboembolismo pulmonar es uno de los grandes mimos de la medicina. Se puede presentar de muchísimas formas y no todos van a tener dolor torácico. De hecho, el dolor torácico está con el 60% de los pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien lo tenemos que considerar dentro del abordaje del dolor torácico, no se les quede en la cabeza que el tromboembolismo pulmonar sí o sí debe tener dolor torácico. Muchos no tienen dolor torácico y tienen otras formas de presentación como disnea, hemoptisis, entre otras. En cuanto a los antecedentes que les hacen sospechar que un paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar agudo, básicamente son las trombofilias congénitas. Todo paciente que tenga una trombofilia congénita, como lo es mutación del factor 5 de Leiden, déficit de proteína C y S, entre otras. Todo paciente que tenga trombofilias adquiridas por medicamentos como lo son los anticonceptivos orales y los AINES, lo que es el síndrome antifosfolípido, lo que es el cáncer. Recordar que el cáncer es un estado protrombótico por excelencia. Cirugías recientes, especialmente cirugías ortopédicas como lo es reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera, hospitalizaciones recientes. Recordar que estar hospitalizado es de por sí un factor de riesgo para tener un tromboembolismo pulmonar, que tenga el antecedente de un tromboembolismo pulmonar, el sedentarismo, que haya estado en cama por más de 3 días, un viaje prolongado de más de 14 horas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que puedan involucrarse en lo que es la tríada de Virchow, recordando que es lesión endotelial, éstasis sanguínea o alteración del flujo e hipercoagulabilidad. Todas estas nos pueden predisponer a lo que es la formación de un tromboembolismo venoso. ¿Qué cosas podemos encontrar al examen físico del paciente que le sospechamos que puede tener un dolor torácico por tromboembolismo pulmonar? En primer lugar, la hipoxemia es de los hallazgos más sensibles y específicos que tenemos para el tromboembolismo pulmonar. Los hallazgos de dificultad respiratoria a la auscultación, dependiendo de cómo esté el estado hemodinámico de ese tromboembolismo. Recuerden que si tienen un trombo que es muy grande, puede generar congestión hacia atrás y por ende generar disfunción del ventrículo derecho y aumento en las presiones del ventrículo derecho. Cuando hay un aumento en las presiones del ventrículo derecho, ustedes pueden encontrar un desdoblamiento fijo o aumentado del segundo ruido y pueden encontrar después lo que es una acentuación ya propiamente del segundo ruido. Buscar signos de TBP es súper importante. Si ustedes tienen un paciente con dolor torácico que ustedes dicen puede ser un TEP y tiene TBP, hasta que se demuestre lo contrario, tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces recordar que los signos de TBP, el más útil, el más sensible y el que más uno debe valorar es si hay la presencia o no de un edema unilateral. Y en cuanto a los signos específicos de TBP, tenemos lo que es el Homans, el Olow y el Prats, que es como tal el Homans, lo que es el dolor a la dorsiflexión como tal de la planta, ¿sí? A la flexión plantar. Olow, lo que es el dolor a la palpación posterior de los gastronemios, y Prats, lo que es la presencia de 3 venas satélites que no se reducen o no se disminuyen cuando uno eleva la extremidad a más de 45 grados. En el electrocardiograma, los hallazgos del tromboembolismo pulmonar son muy variables. Lo más sensible, es decir, lo que ustedes más probablemente van a encontrar, es taquicardia sinusal. Sin embargo, hay ciertos hallazgos que son más específicos y que nos hablan precisamente de esa sobrecarga del ventrículo derecho que les dije que se podía presentar en estos pacientes.
Dentro de estos tenemos lo que es el S1Q3T3, el bloqueo completo de rama derecha, las taquicardias auriculares, la desviación del eje hacia la derecha y los signos de hipertrofias de cámaras derechas, sea hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia auricular derecha. Teniendo en cuenta eso, digamos que muchas veces a uno le hablan del S1Q3T3 pero no le explican qué es. El S1Q3T3 es la presencia en la derivación de 1 de una S profunda y ancha y en la derivación de 3 de una onda Q y una T invertida. S1Q3T3, listo. De todos estos, quizá los más importantes son los primeros tres, lo que es el S1Q3T3, el bloqueo completo de rama derecha y las taquicardias auriculares. Si ustedes tienen un paciente con estos hallazgos, preocúpense porque de por sí tiene un peor pronóstico ese tromboembolismo pulmonar, porque está sobrecargando el ventrículo derecho, que esa es la forma en la cual el tromboembolismo pulmonar lleva a lo que es el shock obstructivo y posiblemente un paro cardíaco. En la radiografía de tórax, mucha radiografía de tórax de los pacientes con tromboembolismo pulmonar pueden ser normales. Y de hecho la gran mayoría lo son, lo común es que así lo sean. Sin embargo, uno puede encontrar ciertas alteraciones que son sugestivas del tromboembolismo pulmonar. Empezando por esta, que es la joroba de Hampton, que es secundaria ya como tal a un infarto pulmonar. La joroba de Hampton no suele ser tan grande y digamos tan central, suele ser más en la periferia, como acá en los ángulos costofrénicos, pero sí suele tener esa morfología como piramidal, como triangular. Y es una consolidación que no es debida a una neumonía, pero sí es una consolidación que se ve en la radiografía de tórax, que dura un montón de tiempo en resolverse posterior al evento del tromboembolismo pulmonar. Lo siguiente que podemos encontrar es esto que se llama el signo de Westermarck. En cuanto al signo de Westermarck, si ustedes comparan, digamos, lo que hay acá versus lo que hay acá, se dan cuenta que definitivamente en este que les estoy señalando acá hay una disminución en la vascularización, está más radiolúcido, o sea, más negrito. Acá se ven bien todos los vasos sanguíneos pintados, acá no, miren que en este sitio que les voy a pintar acá ya de forma más cercana, ahí no hay vasos sanguíneos. Eso se conoce como una oligodemia focal y es el signo de Westermarck. El signo de Westermarck también es sugestivo de que aquí hay un trombo y entonces ese trombo paró la circulación de ahí en adelante y eso lleva a que no haya la circulación pulmonar, acá no se evidencia en lo que es la radiografía de tórax. Y podemos tener este último que se conoce como el signo de Fleischner. Si en el anterior veíamos una oligodemia focal, aquí vemos una oligodemia generalizada. Vean cómo este pulmón definitivamente tiene una disminución generalizada de la vascularización a comparación de este pulmón del pulmón derecho. Adicionalmente vean cómo el hilio pulmonar de este pulmón está mucho más pequeño a diferencia de este es un hilo pulmonar ensanchado que además se ve como amputado, como si aquí hubieran cortado la circulación. Muy probablemente tenga un tromboembolismo pulmonar acá grande y eso sea lo que está generando estos hallazgos radiológicos. Signo de Fleischner es el otro signo radiológico que podemos tener de tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las escalas de probabilidad, la más famosa es esta, existe otra que es el Geneva, no lo voy a mencionar porque casi nadie la usa, pero da lo mismo si utilizan Geneva o Wells. El Wells es una escala que tiene todos estos componentes, algunos suman 1, otros 1, 5 y otros 3, y conforme a eso ustedes pueden partir a los pacientes en 3 grupos o en 2. La recomendación actual es partirlo en el sistema de 3 grupos porque con todas las nuevas recomendaciones que hay de tromboembolismo pulmonar en la guía del 2019, todo va orientado a la búsqueda de tener que hacer una menor cantidad de angiotax en los pacientes que no sean necesarios. Y todos estos estudios que son el PERC, el GERS y todos estos digamos nuevos protocolos que están avalados por la guía del 2019 se fundamentan en un sistema de 3 colas, por así decirlo. Entonces lo mejor es valorarlo así. Entonces según el Wells, ustedes van a valorar si el paciente tiene menos de 2, 0,1 es una probabilidad baja, 2 a 6 es una probabilidad intermedia y de 7 para arriba sería una probabilidad alta. En el bajo y en el intermedio van a tomar un dímero D, exceptuando los del bajo que tengan criterios de exclusión de PERC. Eso lo pueden encontrar bien explicado en nuestro video de tromboembolismo pulmonar. Y en los de probabilidad alta, sí de 1 a 1 va a tomar como tal una angiotac. Conforme a eso, entonces los estudios de extensión van a ser el dímero D para la probabilidad baja e intermedia y el angiotac para los que tienen como tal probabilidad alta. Todo paciente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar debe tener un ecocardiograma transtorácico a nivel intrahospitalario y se le deben solicitar biomarcadores porque conforme a los biomarcadores y a los hallazgos del eco uno puede clasificar el riesgo de ese paciente en un riesgo bajo, intermedio bajo o intermedio alto. Recordando que el riesgo alto es el paciente que desde la entrada nos llega con inestabilidad hemodinámica. Hablemos ahora de lo que es entonces el síndrome aórtico agudo. En cuanto al síndrome aórtico agudo, las alicias del dolor del síndrome aórtico agudo
usualmente va a ser un dolor súbito, la antigüedad es súbita, o sea, es instantáneo que el paciente nos llegue y nos dice, me empezó de la nada, me está doliendo mucho y llega de una al servicio de urgencias. La localización va a ser más que todo interescapular, pero los pacientes mismos no saben describir muy bien dónde está localizado su dolor. Ellos dicen que sienten el dolor en el pecho, pero que ese dolor como que les atraviesa hasta la espalda y se les localiza en la región interescapular. Otros dicen que sienten literalmente todo el recorrido de la aorta como un cabalgamiento hasta la región interescapular. Y por eso mismo está esta parte aquí, me voy a adelantar un poquito a lo que es la irradiación, que es el dolor es transfixiante. Transfixiante es que atraviesa como tal todo el tórax hasta la parte posterior de la región interescapular. La intensidad es muy severa, las características lo refieren usualmente con un dolor desgarrante, como si sintieran que les estuvieran arrancando algo por dentro. El síndrome aórtico agudo tiene varios componentes, como su nombre lo dice, es un síndrome, se puede generar por diversas causas, como la disección aórtica, la úlcera aórtica, el hematoma periaórtico, etc. Pero el más común que nos causa como tal el síndrome, el dolor torácico en urgencias y que nos debemos preocupar es la disección aórtica. Recordando que esta es una aorta normal y la disección aórtica es cuando hay una separación como tal de las capas de la vasculatura de la aorta y generan lo que se conoce como un aneurisma disecante. Y para eso tenemos varias clasificaciones, está la de Stanford y la de Bacchi. Pero lo importante es que esto es lo que nos va a generar los síntomas y dependiendo en dónde esté la ubicación, si está antes del callado, si afecta al callado, si está posterior al callado, podemos tener diferentes tipos como tal de hallazgos a lo que es el examen físico. En cuanto a los antecedentes, muchas veces el paciente va a tener un antecedente de trauma. La disección traumática de aorta es algo común en los pacientes cuando tienen un trauma, un accidente de tránsito, porque resulta que la aorta está pegada al tronco de la pulmonar por el ligamento arterioso, que en la vida fetal era el ductus arterioso. La arteria pulmonar es un poco más flexible y móvil que la aorta es mucho más fija. Entonces cuando ocurre un fenómeno de aceleración y desaceleración, como lo es en un accidente de tránsito, la aorta pulmonar se puede mover bruscamente y jalar con el ligamento a la aorta propiamente dicho y separar lo que son esas capas y generar ese aneurisma disecante. La hipertensión, la crisis hipertensiva es un hallazgo o una causa muy importante a tener en cuenta del síndrome aórtico agudo y en algunos casos las colagenopatías. Por ejemplo, los pacientes con Marfan tienen una alta prevalencia de lo que es el síndrome aórtico agudo. Lo característico de estas pacientes, que ya es por una alteración congénita como el Marfan, es que no debutan así de una forma súbita e insidiosa, sino que ellos simplemente se disecan y pueden incluso durar así sin la necesidad de una intervención quirúrgica. Cosa contraria a lo que ocurre con los pacientes con trauma con hipertensión, que en su gran mayoría requieren manejo endovascular. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Diferencia de pulsos. Esa diferencia de pulsos puede ser entre los miembros superiores, es decir, tengo un buen pulso radial en el miembro superior derecho pero un mal pulso en el miembro superior izquierdo, o entre los miembros, es decir, que tenga buen pulso en los miembros superiores pero tenga mal pulso en los miembros inferiores. ¿De qué va a depender eso? De en dónde esté ubicada la disección, desde qué momento se dé el mal funcionamiento o el mal flujo sanguíneo secundario a ese aneurisma disecante que se está generando. Otro hallazgo que se describe mucho es la diferencia en la tensión arterial. Tomar la tensión arterial en miembro superior derecho y en miembro superior izquierdo y que haya una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en el contexto de un paciente con dolor torácico debe preocuparnos un poco. Y a la auscultación no siempre, pero se puede llegar a encontrar un soplo sistólico secundario a cuando hay, digamos, aneurismas disecantes que son previos al callado, pueden generar una insuficiencia de la válvula aórtica y ese sería el soplo que podríamos encontrar, pero una estenosis. En cuanto al electrocardiograma, las cosas que podemos encontrar en el electro, pues no hay ninguna así muy sugestiva, así como habíamos hablado en síndrome aórtico agudo y en tromboembolismo pulmonar que habían unas superdicientes. En el síndrome aórtico agudo no podemos hablar de algo muy característico. Puede haber taquicardia sinusal como respuesta del cuerpo frente a la hipoperfusión que está sintiendo en la parte inferior posterior al aneurisma disecante. Y en ocasiones, cuando el aneurisma disecante es previo al callado, puede generar o puede, digamos, continuarse ese desgarro, esa disección por las arterias coronarias y puede generar un fenómeno isquémico. Cuando hay una extensión de este aneurisma hacia las coronarias, se puede generar isquemia. El paciente se puede infartar secundario a un síndrome aórtico agudo. En la radiografía de tórax lo que vamos a ver es el ensanchamiento mediastinal secundario al ensanchamiento precisamente de la aorta. Como ustedes pueden ver estos tres ejemplos, claramente este pues sería el más severo, pero es, digamos, las formas en las cuales uno puede encontrar la radiografía de tórax de un paciente que tenga un aneurisma disecante de la aorta.
En cuanto a los estudios de extensión, pues lo único que hay que hacer cuando uno sospecha esto es pedir un angiotac. Es la forma con la cual se diagnostica, y ese angiotac debe tener un protocolo de aorta, que es con el cual miran bien la aorta y determinan si hay o no un síndrome aórtico agudo. Como les dije, el más común de todos es la disección aórtica, pero hay otros que también se pueden presentar, como la úlcera aórtica penetrante, que es muy común en los pacientes que han tenido intervenciones endovasculares previas, el hematoma intramular aórtico o el hematoma periaórtico. Hablemos ahora de lo que es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, en general el neumotórax, hablando de lo que es el neumotórax, es el ingreso del aire al espacio interpleural, ¿cierto? Al espacio interpleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, parietal, perdón, y visceral. No debería haber nada, sino líquido pleural un poquitico y ya. Cuando entra aire ahí de forma patológica, eso es el neumotórax. ¿Cuándo vamos a decir que entonces un neumotórax es atención? Porque no todos los neumotórax son atención, hay unos que no generan tanto dolor ni nada por el estilo. Podemos encontrar dos definiciones en la literatura, una que va más por el lado quirúrgico, trauma, ATLS, y otra que se puede encontrar más en literatura como clínica. No hay, digamos, algo para decir que una esté bien o la otra esté mal, entonces creo yo que lo mejor es conocer las dos y saber que las dos uno las puede considerar como neumotórax a tensión. La primera de ellas es cuando el neumotórax, esa entrada de aire es tan severa que desplaza las otras estructuras mediastinales hacia el lado contralateral, que esa es la que les digo que es más ATLS. Y la otra es todo neumotórax que genera inestabilidad hemodinámica. Si ustedes tienen un neumotórax que no ha desplazado la tráquea, pero el paciente está inestable secundario a eso, pues muy probablemente el neumotórax le está comprimiendo los grandes vasos y por eso está inestable. Entonces ahí también uno debería considerarlo atención. ¿Listo? Entonces podríamos hablar de esas dos definiciones. Hablemos ahora sí de lo que son las alicias del dolor torácico de un neumotórax a tensión. Suele ser un dolor súbito, o sea, empezó de la nada, que la localización es ipsilateral, donde tenga el neumotórax, ahí le duele, que es de características severas, de una intensidad severa, perdón, y de características pleuríticas, que recuerden nuevamente que eso es que aumenta con los movimientos respiratorios y alivia con la dorsiflexión o posición de la plegaria mahometana. En cuanto a los antecedentes, pueden encontrar traumas. El trauma puede generar un neumotórax a tensión. Recuerden que el neumotórax a tensión es cuando está cerrado. Cuando ustedes tienen un neumotórax abierto, eso es lo que es un neumotórax o una herida soplante, y no va a generar una patología de tensión porque el aire entra y sale, debe ser cerrado. Y neumopatías, por ejemplo, los pacientes epocosos, los que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que tienen unas bullas enormes, si esa bulla se les rompe, puede generarles un neumotórax a tensión en ocasiones. ¿Qué podemos encontrar al examen físico del neumotórax a tensión? ¿No? O sea, el que me está desviando, me está generando inestabilidad. Hipotensión, muy probablemente. Recuerden que el neumotórax es una de las causas de shock obstructivo, por lo que les explicaba ahorita, de que ese aumento en la presión intratorácica puede comprimir los grandes vasos y disminuir el retorno venoso. Desviación traqueal, se puede evidenciar al examen físico que se le desvía la tráquea al paciente, y en lo que sería el examen físico del tórax, en el lado del neumotórax, o sea en el lado ipsilateral, va a haber una abolición completa de lo que son los ruidos respiratorios. Cuando ustedes lo percuten va a estar hiperresonante y va a haber una disminución de las vibraciones vocales. Estos son algunos de los ejemplos que podríamos encontrar. Este no es la placa más a tensión. Digamos que muchas veces uno ve placas de neumotórax a tensión donde está verdaderamente ya colapsado todo el pulmón y bien desviado todas las estructuras mediastinales. Que siempre la pregunta que hacen los doctores es ¿cuál es el error de esa placa? Y la respuesta es que no se debió haber realizado. Ustedes no realizan una placa si sospechan un neumotórax a tensión. El diagnóstico es clínico y se hace el manejo de forma inmediata, sin la necesidad de una radiografía de tórax. ¿Listo? No puse electrocardiograma porque no hay nada diciente al electrocardiograma, la verdad, y muy probablemente tampoco se lo vayan a tomar. Llega el paciente así súper ahogado con el dolor torácico y ustedes cogen, percuten, auscultan, es un neumotórax de tensión, listo, le hacen el manejo que es chuzarlo. Hablemos de lo que es entonces el taponamiento cardíaco ahora, ya solo nos quedan dos. En cuanto al taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco es cuando hay un aumento o cuando hay una concentración de líquido en el saco pericárdico, que muchas veces es sangre, pero también puede ser pus o agua, pero lo más común es que sea sangre en estos escenarios de dolor torácico, y ese taponamiento cardíaco, más bien esa cantidad de agua empieza a generar un efecto de masa y a constreñir, a comprimir el corazón, y eso lleva a lo que sería pues ya propiamente el taponamiento cardíaco. El dolor del taponamiento cardíaco, la antigüedad es variable, depende, puede ser que al paciente lo chuzaron, por ejemplo una herida precordial con un arma cortopunzante y secundario a eso tiene el taponamiento, sería agudo, o puede ser un paciente que tiene una pericarditis desde hace una semana y entonces ha hecho tanto pus que ahora está taponado.
ya sería más insidioso el cuadro. Entonces la antigüedad es variable. La localización es retroesternal, la intensidad es severa, las características del dolor son pleuríticas y no tiene como tal ninguna irradiación así importante a considerar. En cuanto a los antecedentes, puede ser un paciente que tenga un antecedente de una intervención quirúrgica. Entonces, por ejemplo, cuando hacen cateterismos o cosas por el estilo, pueden desgarrar las coronarias, o propiamente el síndrome coronario agudo. Dentro de las complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo está la perforación ventricular, que puede llevar a un taponamiento cardíaco. Al examen físico van a encontrar un paciente hipotenso porque tiene una falla cardíaca de tipo diastólica, o sea, no llena los ventrículos, con ingurgitación yugular, con ruidos cardíacos velados. Estos tres hallazgos es lo que se conoce como la triada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. La triada de Beck a uno siempre se la enseñan cuando le hablan de taponamiento cardíaco, pero si uno se pone a ver, realmente solo el 40% de los pacientes con taponamiento cardíaco tienen esta triada, pero muchos sí tienen alguno de los componentes de la triada. Entonces cualquiera de las tres puede estar presentes, no necesariamente deben estar los tres juntos. Signo de Kussmaul, que el signo de Kussmaul es un aumento en la ingurgitación yugular cuando el paciente toma aire. Recuerden que cuando uno inhala aumenta la presión negativa del tórax y de esa forma aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso frente a un corazón que no recibe sangre, pues la sangre va como a rebotar, por así decirlo, e irse para arriba. Y entonces aumenta la ingurgitación yugular cuando el paciente inhala. Pulsus paradoxus, que es una disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial cuando el paciente está inhalando versus exhalando. Básicamente por el mismo mecanismo fisiopatológico. Y también podemos hablar de uno que no está ahí, que es el pulso alternante. Recuerden que cuando uno valora el pulso, en la semiología como tal del pulso, uno valora lo que es la amplitud, la frecuencia y si es rítmico o no es rítmico. Entonces en el taponamiento cardíaco muchas veces hay alteraciones en la amplitud del pulso, en donde uno encuentra un pulso grande, o sea, con una buena amplitud, que se sintió bien, y un pulso con una amplitud bajita, o sea, que se sintió débil. Y así va alternando. Entonces se siente bien, se siente débil, se siente bien, se siente débil en cuanto a lo que sería el pulso radial en estos pacientes. Al electrocardiograma son dos los hallazgos importantes que hay que conocer que podemos encontrar. El primero de ellos es un electrocardiograma con bajo voltaje, es decir, que los QRS estén súper chiquitos, no se vean las P's, no se vean las T's, ni nada por el estilo, y uno verifica y la amplitud está bien. Eso es sugestivo de un taponamiento cardíaco en el contexto de dolor torácico, ¿no? Porque hay muchas causas de bajo voltaje en un electrocardiograma, como el EPOC, la obesidad, entre otras. Y la otra, que es un poco más específica, es esto que se llama el pulsus alternans, el pulso alternante, que vean que es más o menos similar a lo que estábamos hablando de lo que ocurría semiológicamente con el pulso radial, que ustedes encuentran un QRS alto, uno bajito, uno alto, uno bajito, alto, bajito, y así sucesivamente. Esto es sugestivo de taponamiento cardíaco. Pueden encontrar en electros previos o en el electro del dolor torácico lo que serían los hallazgos de pericarditis. La pericarditis, recuerden que tiene tres fases electrocardiográficas, una en la cual hace un supradesnivel cóncavo del ST generalizado, posteriormente aplana la T y luego invierte la onda T. Entonces si lo sospechan y está el hallazgo, pues de pronto lo podrían considerar. A la radiografía de tórax lo que podemos encontrar son dos hallazgos. Lo que uno va a encontrar es un corazón ensanchado, pero de entrada uno se da cuenta que no es un ensanchamiento a expensa de crecimiento de las cavidades, porque vean que es como muy redondito, parece un globo. Entonces lo que ustedes encuentran se conoce corazón en bolsa de agua. Es tal cual como si ustedes cogieran una bolsa de agua y la ponen sobre una mesa. En este caso la mesa es el diafragma. Entonces se aplana acá abajo y queda toda la morfología o toda la forma acá de la bolsa de agua. También se le conoce en inglés como el signo del kiss de Hershey, porque si ustedes cogen y lo dibujan así, parece un kiss de Hershey. ¿Listo? Por eso también se le conoce como el signo de kiss. Aquí en la lateral, les voy a señalar aquí para ahorita que me acerque. En la lateral lo que uno puede ver es propiamente la separación de lo que sería el corazón y las hojas del pericardio, y se le conoce como el signo del aoreo. Vean cómo hay una parte radiolúcida y radio opaca, como negra, blanca y negra. Entonces se le conoce como el signo del aoreo en la lateral. Pero lo que uno más encuentra y lo que uno más vería sería este hallazgo en la anteroposterior del corazón en bolsa de agua, o el signo del kiss, como le quieran decir. Listo. Eso es lo que uno vería en la radiografía de tórax. En cuanto a la ruptura esofágica, que es lo que nos queda hablar, la ruptura esofágica, el alicias del dolor de la ruptura esofágica va a ser una antigüedad variable. La localización va a ser usualmente en el mediastino, aunque se puede irradiar casi hacia el cuello. La intensidad es severa, las características son urentes, un dolor que arde y no tiene como tal algo así que lo acentúe ni que lo exacerbe. Se conoce como el síndrome de Boerhaave lo que es la ruptura esofágica. Entonces una perforación esofágica se llama síndrome de Boerhaave.
Suele ser un paciente que ha tenido un antecedente de hiperemesis, sobrealimentación o algún procedimiento como una endoscopia. Entonces el paciente que ha vomitado mucho o que hizo, por ejemplo, tiene un trastorno de la alimentación y hizo un episodio de binging en el cual comen todo lo que se encuentran, o el paciente con la endoscopia. ¿Qué le podemos encontrar al examen físico a estos pacientes? Enfisema subcutáneo. Uno le palpa acá supraclavicular y literalmente le encuentra burbujas de aire. Eso es el enfisema subcutáneo. En cuanto al electrocardiograma no hay nada muy diciente y en la radiografía lo que podemos encontrar es precisamente ese enfisema subcutáneo. Vean cómo acá esto está lleno de aire, si ven todas estas burbujitas como radiolúcidas, o sea como negritas, todo eso es aire, listo, acá también tiene aire, acá también tiene aire. Y muchas veces también podemos encontrar hallazgos de mediastinitis, ya lo que sería una radiopacidad acá en el mediastino, sugestivo en proceso infeccioso e inflamatorio. Ya con todo eso claro, entonces lo último que nos queda es decir por encima cómo manejaríamos eso. ¿Qué harían ustedes si dicen, sí, está infartado, sí, tiene un tromboembolismo? Si está infartado, pues definitivamente lo que hay que hacerle es un manejo agudo que se hace con el bebé mona, que está explicado en el video de infarto. Entonces beta bloqueador, bloqueador del receptor de ADP, estatinas, morfina y oxígeno si lo necesita, nitratos y aspirina. Anticoagular al paciente y reperfundirlo. ¿Con qué urgencia? Pues depende. Si es un supradesnivel del ST ya, si no es un supradesnivel del ST, dependiendo del riesgo. El tromboembolismo pulmonar lo que hay que hacer es anticoagularlo, manejarle la oxigenación y si es un TEP de alto riesgo, reperfundirlo. En el síndrome aórtico agudo lo que hay que hacer es un manejo quirúrgico endovascular para ponerle una prótesis y en el manejo agudo que se hace en el servicio de urgencias es mantener unas metas de que en 10 minutos uno tenga a ese paciente con una sistólica menor a 120 y con una cardíaca menor a 60, para lo cual se utiliza la betalol. En cuanto al neumotórax, lo que se hace es una descompresión con aguja. Recuerden que actualmente la TLS recomienda la descompresión con aguja en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o línea axilar media, más o menos en el mismo sitio por donde uno va a meter el tubo de tórax, que es el manejo definitivo de este problema. Taponamiento cardíaco en escenarios de urgencias que no se puede hacer otra cosa, se puede hacer pericardiocentesis, pero lo ideal y el manejo es con una pericardiotomía, que entre el cirujano de tórax o el cirujano general abran con una ventana pericárdica y arreglen lo que haya que arreglar. Y en cuanto a la ruptura esofágica, el manejo también es con corrección quirúrgica, no hay de otra. ¿Listo? No sería más entonces, esperamos les haya gustado. Cualquier duda en los comentarios, igual ahorita ya viene un videito ahí como de despedida. Y muchas gracias a todos, espero haya sido de utilidad para todos ustedes el video. Muchas gracias a los que llegaron al final de este video. Esperamos les haya gustado mucho, haya sido de su agrado, hayan aprendido cosas nuevas y repasado cosas que seguramente han visto en algún momento a lo largo de su carrera. Recuerden que cualquier duda que tengan nos la dejan acá en los comentarios y con todo gusto y con la mayor prontitud posible intentaremos resolver sus dudas respondiéndoles como tal sus comentarios. Si desean ahondar en alguno de estos temas como síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, entre otros, recuerden que estoy dando clases personalizadas o grupales de medicina interna y con todo gusto la podemos agendar. Si están interesados, solo deben escribirme en mis redes sociales y con todo gusto agendamos una clase. No siendo más, esto es Tutorías Medicina Interna.